Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida al tercer episodio de esta primera temporada de Mente Virtuosa. Estamos acá con José Ignacio Oñate. ¿Cómo estás, José? Hola Rodolfo, muy bien, aquí estamos listos para nuestro tercer episodio ya, mira, vamos bien. Exactamente. ¿Cómo va la pandemia? Cuéntame, ¿cómo va el coronavirus? Ufale, mira, la verdad es que hemos estado aprovechando al máximo, por decirlo así, nuestra cuarentena aquí como tribu, como familia, en el sentido que nos hemos metido mucho a como un proceso más interno. Por otro lado, estamos reinventándonos en el sentido de que estamos pasando todo lo que es ProSpirit presencial a digital y lo vemos como una tremenda oportunidad para adelante porque creemos que esto se va a quedar y como que va a ser parte del gran juego del futuro, como que nos va a dar harta libertad de movilidad también. ¿Mm? Y por otro lado, en lo que es, yo diría como el mundo personal mío, como que yo estoy en un juego permanentemente de enfocarme en crear y no de entrar en sobrevivencia, como que estoy en esa permanente dualidad todavía, donde estoy haciéndome una rutina nueva a propósito de nuestro episodio uno y 2 y estoy creando hábitos que tienen que ver con crear, crear, crear. Yo te diría que eso es como lo que estoy hoy día. Así que Súper, qué ahí voy. interesante el tema de no caer en la sobrevivencia al final. Mm, Y que de hecho, si lo llevamos al tema de la pandemia, al tema del virus, es como la meta es sobrevivir al final al virus, ¿no? Pero exacto, también el trabajo de conciencia, siento yo, es de no permitirse estar en ese espacio, porque al final no nos va a dejar quizá avanzar hacia lo que es un futuro. Y de hecho, exacto. habiéndote dicho eso, contextualizar un poco el tema de hoy día, ¿sí? Démosle. Porque como dijiste, hablamos de rutinas, Mm, hablamos de estrategias para incorporar rutinas ujú. y una de las herramientas, siento yo, más importantes al momento de instaurar una rutina, un hábito, al momento de ir hacia un resultado. Y de hecho, como decías tú, o sea, como en esta pandemia y en el contexto de la creación, es el foco. Totalmente, totalmente. Entonces, sentí que iba a ser súper importante reforzar lo que es el foco, cuál es la importancia de estar enfocados, ciertas técnicas quizás para enfocarte. Y me acordé del trabajo que hemos hecho también en ProSpirit, Mm, de los programas de emprendimiento, y que hemos hablado mucho de enfócate en lo que funciona y que son distinciones que siento que a las personas les pueden servir mucho para el día a día y también para quizás como metas de más largo plazo. Entonces, hoy totalmente. día quiero adoptar un poco más un rol de preguntón. Bien, me Quiero estar parece, un poco bienvenido. en el mundillo de ProSpirit y de hecho partir preguntándote con qué es para ti el foco. ¿Cómo podrías definir Mira, tú buena el pregunta, muy foco? buena pregunta porque fue por donde yo partí cuando empecé mis investigaciones en términos de por qué es tan importante el foco, digamos, enfocarse. Mira, yo hago una distinción y tú también la haces en Inspira, yo me acuerdo que también la detectaste quizás con otro nombre, pero vas exactamente a la misma naturaleza que es, una cosa es enfocarse y otra cosa es observar. Podemos decir que es como una ecuación. Enfocarse Ujú. es igual a observar más poner tu energía. Entonces podríamos decir que enfocarse es la capacidad de observar algo y que mi energía vaya detrás de ese algo. En cambio, observar es mantener una equidistancia armónica y no poner tu energía en eso. Entonces, es sumamente importante esta distinción porque enfocarse implica poner la energía. Yo debo tener mucho cuidado en qué me enfoco y en qué observo. Debo estar muy consciente de eso. Mm, Por ejemplo, si una persona se enfoca en la crisis, no solo está observando la crisis, sino que se está haciendo partícipe de ella con su energía. Y esa energía podría ser succionada, simbólicamente, o tu frecuencia energética, vibratoria, tus emociones, tus pensamientos pueden ir muy compenetrados hacia la crisis. Entonces, en esa línea hay que tener mucho cuidado. Y es como el principio base de lo que después vamos a ir viendo, que es enfócate en lo que funciona porque funciona. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que el foco literalmente va con energía detrás. ¿Te mm. fijas? Y eso es una forma en que hacemos la distinción. O sea, quizás como una primera ya aprendizaje, ¿cierto? De este capítulo sería lo que observamos y hacia dónde dirigimos la energía, ¿cierto? Totalmente. Y lo que te quería preguntar, quizás a nivel de ejemplo, asociado ya como al tema pandemia, porque Mm. siento que hoy día la inercia de la situación, las redes sociales, quizá lo que está pasando en el trabajo, lo que vemos en Ujú. nuestras familias, van a tender como a llevarnos quizá a observar
algo que nos puede estancar energéticamente. Entonces, ¿qué consejo, por ejemplo, le darías tú a alguien que quiera realmente tomar su foco y ponerlo en un lugar que sea poderoso hoy día? O sea, ¿qué herramienta Tremenda quizá más pregunta. Mm. práctica o concreta? Si no, no estoy fácil hoy día para hacer preguntas, pero No, pero está muy buena porque es muy clave, ajá. digamos, lo que sí. Exacto, porque yo puedo entender lo que es el foco, pero siento que en el día a día la mente, el ego y nos nubla, no podemos ver. O sea, vivimos inmersos en esto que es como apreciar la realidad, pero ¿cómo me salgo yo de ahí, me Mm, abstraigo y logro direccionar esto hacia un lugar que sea poderoso? Esa es la pregunta que te quiero hacer. perfecto. Mira, lo primero es entender que esto es un entrenamiento. Eso es lo primero, que quiere decir que requiero práctica, repetición, hasta ir logrando. Casi es la creación de un hábito, por lo tanto. ¿Ya? Eso es lo Ujú. primero que hay que tener claro, que esto no se logra como una especie de iluminación, ¿ya? Como que me llegó la iluminación y lo hago. ¿Mm? No, todo Perfecto. lo contrario. Para poder llegar a eso tengo que tener una práctica y por lo tanto es como aprender a tocar un instrumento, ¿no? Literal. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay una práctica. ¿Ya? Eso es hacerte Ujú, consciente de esa práctica. ujú, Ahora, lo segundo que hay que tener claro en mi experiencia es que hay ciertas prácticas que favorecen el que tomes conciencia de tu foco, ¿ya? De hacia dónde estás enfocado y qué estás observando y en qué estás enfocado. Entonces, una práctica súper sutil es aprender a despersonalizarse, es decir, salirte de ti y observarte sin juicio. Eso es muy importante. Y para eso está la meditación, ¿ya? La meditación es una tremenda herramienta para poder empezar a dirigir tu foco, tomar dirección, utilizarlo como un motor, con dirección, conducción, no con control, que hay una gran diferencia entre controlar y conducir. Controlar es una energía de resistencia, yo quiero que algo no ocurra, y conducir es algo que yo quiero que ocurra. Por lo tanto, el control vamos a decir que en este caso no sirve. ¿Ok? ujú. La meditación es un espacio, y cuando hablo de meditación no vamos a hablar de algo complejo, ¿ya? Vamos a hablar de algo muy simple. Hace años atrás, yo con un grupo de personas y yo formamos un centro budista que se llama Chokorlin, ¿ya? Budista tibetano. Y Qué buena. el lama Gentum Yarpal, que es un tremendo lama, que seguí durante años de años hasta que trajimos al Dalai Lama el 2006, y estoy hablando hace unos años atrás. Hace un tiempo, claro. Todavía no nacías, Rodolfo. Pero en el fondo, el lama decía, mira, la mente siempre requiere estar media ocupada en un principio, hasta que uno aprende a trabajarla con meditación, shamatha, vipassana y todas las meditaciones que existen. Pero lo primero es entender que la mente es como un mono. Y este mono está todo el rato hablándote, todo el tiempo hablándote, hablándote, hablándote. Entonces vamos a definir que la meditación es como un espacio donde yo le doy una tarea al mono y ese mono se pone a hacer la tarea y me deja espacio para que yo pueda observar y enfocarme. ¿Qué tarea le damos al mono? La tarea es muy simple. Al mono le decimos, enfócate en la respiración. O sea, la mente, para que empiece como a tener una tarea que hacer y nosotros tengamos como la capacidad de tener espacio, es que la mente tiene que estar enfocada en la respiración. Entonces, cuando uno medita, o cualquier persona empieza a meditar, lo primero es como, ¿a qué me anclo? ¿A qué me voy a hacer el anclaje? Y el primer anclaje es la respiración. Podrían ser otras cosas, ¿eh? Pero la respiración va con nosotros a todas partes y entonces es más fácil. Porque hace años atrás, cuando pertenecía a una escuela y de estudios humanos y todo, hacíamos un cuadro de papel verde con un círculo al centro blanco y una punta de alfiler, o sea, y un hoyito de una punta de alfiler. Y la técnica que se usaba en esa época, yo tenía como 13 años, era lograr que mi mente y mi visualización entrara dentro del espacio del alfiler. ¿No? Pero había que tener cuadrito en la pieza, en el dormitorio, ¿cierto? Y era todo un tema. Pero por la respiración es mucho más fácil, es más manejable. Entonces lo primero es centrarte en eso. Y ahí empieza a surgir el espacio de ver y observar tus pensamientos sin juicio. Lo más importante es que sea sin juicio. Y eso es desafiante. Entonces, esa práctica diaria, que uno parta con un minuto, de nuevo vamos al programa de episodio 1 y 2, progresivamente, ¿cierto? Con que partas Claro. con un minuto, 2 minutos diariamente y te observes sin hacer juicio, ya te dando la capacidad de distinguir lo que es observarte de lo que es enfocarte. Porque en uno estoy poniendo la energía y en otro me observo. Entonces, lo primero es como despersonalizarse, mirarse. ¿Ya? Luego que vas teniendo esa capacidad de observar
que sin involucrar tu energía, ya puedes tener espacio para enfocarte. Y ahí nace un poco, por ejemplo, la meditación shamatha, que es que los lamas, que son como los maestros monjes tibetanos, tienen unas cosas que se llaman tanka. No sé si has visto alguna vez una tanka, pero es un dibujo lleno de detallitos, así como medio barroco, que tienen como Ujú. unas cortinitas en los templos, o los lamasterios, en los templos budistas tibetanos. Y lo que hacen ellos es que se enfocan en esa figura, en ese recuadro, por decirlo así, y lo empiezan a reproducir mentalmente. Eso es más bien una cosa más asociada a una meditación shamatha. Y la vipassana es como la del vacío, como detengo en su mínima expresión el pensamiento. Todo eso es muy lejos para partir, demasiado complejo para nosotros, sobre todo los occidentales. Entonces, bastaría con que anclemos la respiración, dejemos espacio y observes, y van a pasar los pensamientos, y van a pasar, y no resistir los pensamientos. ¿Ah? Hay un amigo que dice, mira, hay que hacer como un elástico, ir a buscar todo lo que te está rodeando en el entorno donde mientras meditas, los ruidos, los gritos, el avión que pasó, y lo traes. Pero es como un elástico, de repente lo sueltas, ¡pum!, y se van para afuera. ¿Me explico? Entonces, lo importante es primero aprender a no resistir, a observar, y luego ya empiezo a enfocarme en algo. Como por ejemplo digo, ok, quiero crear abundancia en mi vida. Y empiezas a crear una imagen de ti abundante. ¿Mm? Eso ya sería enfocarse, porque ahí ya estoy poniendo una intención, y al poner una intención estoy poniendo energía. ¿Me explico? Sí, sí, mira, como recapitulando lo que Ujú, hemos dicho, o sea, entender que es un proceso, ¿ya? ujú, Así como también ser como compasivo, de que puede que me demore, puede que no sea fácil. Lo asocio también yo a un entrenamiento y un entrenamiento a nivel más cerebral, como casi que de neurotransmisores, así ujú. como en verdad armar Literal, una estructura cerebral distinta. literal. Entonces, comprendiendo eso, ir practicando. Un primer inicio sería meditar, y Ujú. meditar de una manera simple, ¿cierto? Que Simple, simplemente muy sería simple. observarse. Contemplar, como diríamos, la meditación de la contemplación. Contemplo, simplemente. Exacto. Y de hecho, por ahí también puede apoyar harto el tema como de conectarse más con lo sensorial, ¿no? O sea, te Mm, digo esto porque estuve leyendo en la semana un libro de mindfulness, de hecho, ujú. y que hablaba de la meditación y proponían un ejercicio, que era un ejercicio que, bueno, para efectos del desafío cero azúcar o balance, el programa de alimentación Ajá. saludable, no sé si es Bueno, muy bueno. bueno, pero era comerse un chocolate. Entonces, lo que decía el autor era como, cómete un chocolate y observa, de la mano de lo que dijiste tú, observa este chocolate, cómo se siente, porque muchas veces cuando las personas se comen un chocolate, van, se meten el chocolate a la boca y se lo tragan, ni Como siquiera que se están dan en cuenta. automático, ¿cierto? Mm. Exactamente, pero lo que hacía él era como, siente la textura, perdón, siente el calor del chocolate, la medida que se va como derritiendo, ve lo que te está pasando con el olor Ajá. también. Entonces yo creo que Buena. eso también podría ser un buen ejercicio, ¿cierto? Para Totalmente. empezar a observarnos, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Cualquier cosa que te traiga el presente, en el fondo, ya te está dando pie para meditar y para poder enfocarte. Porque, en el fondo, qué bueno el ejemplo que pusiste del chocolate, porque ahí me estoy enfocando con una intención que es disfrutar el chocolate desde todos mis sensores. ¿Te fijas? Ujú, ujú. Y es como ir entrenándote en eso y además observándote desde afuera, que es como no sin juicio. ¿Sí? Esas dos capacidades que es como siento y pongo mi energía y me concentro en disfrutar el chocolate y a la vez me estoy observando sin juicio, están dando las dos variables que son clave en esta fórmula. Que una cosa es observar y otra es enfocarse. Entonces estás entrenando ambas. ¿Te fijas? Ujú, ujú. Y sin juicio. Yo creo que el juicio hace que tú te involucres emocionalmente, que no es que esté mal, pero entras en un proceso emocional y lo que tenemos que aprender es que la observación es mirarte sin juicio para que no entre tu energía emocional ahí. ¿Me explico? No es que esté Sí. mal involucrarse emocionalmente, simplemente hay que entrenarse a cómo regular la forma de involucrarte, es como la empatía y la simpatía, ¿no? Y la empatía es que yo me pongo en los pies del otro, en los zapatos del otro, y la simpatía es que me meto en su emoción y me hundo con él, pues si es que está mal, o sea, Claro. entramos, ¿se entiende? Entonces, yo creo que es un súper buen ejercicio el del chocolate. Yo cuando era más chico lo hacíamos con una manzana, cortábamos la manzana y nos hacían observar el tejido de la piel de la manzana, la carne de la manzana, la figura, las pepas. Y estábamos en el rato. Y después probarla, exactamente lo que tú estás diciendo. Y son cosas que parecen básicas, pero son muy poderosas, porque en el fondo como que tu mente se empieza a entrenar
generando nuevas rutas sinápticas, generando nuevas conexiones, en otras palabras, a que tú puedes experimentar de una manera totalmente nueva algo que ya es conocido, una manzana. ¿Ah? Entonces estás moviendo es como el efecto de deslizamiento, estás moviendo tu realidad a partir de ver algo que antes simplemente pasaba por alto y ahora te haces consciente y lo observas. Y además te enfocas, o sea, puedes poner las dos dimensiones. Ujú. Entonces, lo encuentro súper buen ejemplo el que trajiste, Rodolfo, lo encuentro buenísimo. Además que en el caso de los hábitos alimenticios, es como una escena, es estar en el cine comiendo popcorn, ¿cómo se llama? Palomitas, las cabritas, Las como dicen, cabritas, claro. sin entender, y tomando bebida, ¿ah? Sin conexión ninguna, a este escenario que es como date cuenta de si esto te hace bien o no, si tienes hambre realmente o no. Tú decías en Inspira el hambre real, ¿no? Que es cuando realmente tengo hambre versus cuando no, cuando es automático. Bueno, todos esos son entrenamientos clave, clave. Ujú. En el fondo, en el día tenemos muchas oportunidades de meditar en forma activa. Lavando platos, haciéndote consciente que lavas platos, tomando el desayuno calmadamente, sintiendo los aromas, las sensaciones, como decías tú. Cuando entro en el proceso de irme a dormir, entro en el proceso de irme a dormir. ¿Cachai? Entonces, es como hacerse consciente, ¿no? Estaba pensando en estos ejercicios que pueden ser como a nivel personal, como de un contexto más como específico, que puede Mm, ser, no sé, percibir los sentidos, percibir mi respiración, observar mi respiración. Y lo quiero llevar a un nivel quizás como macro, en el sentido de la pandemia, mm, la crisis en mi trabajo, por ejemplo, lo que está pasando en mi empresa, mm, y qué es lo que estoy observando yo, porque al final en el día a día igual soy un observador. Entonces, yo observo el indicador económico que está bajando, yo observo quizás como la desesperación de ciertas personas y el miedo, yo observo el discurso quizás de una autoridad sanitaria y empezamos a observar. Eso también sería una observación ya, pero más externa. totalmente. Y, y en ese contexto, José, cómo las personas pueden ir enfocándose en aspectos que sean poderosos. Porque al final, Sí. claro, en el día a día sería concientizar estos pensamientos, concientizar este proceso. Eso sería Mm, como la analogía de sentir el sabor del chocolate, ¿no? O sea, mm, darme totalmente, cuenta de que estoy filtrando esta parte de la realidad. Entonces, totalmente. ¿cómo lo hago yo para enfocarme? Y es como uno de los de las frases de Prosperity que más me gusta, pero enfócate en lo que funciona porque funciona. O sea, Mm, ¿cómo logro yo quedarme con la parte que me sirva? Sobre todo entendiendo en este contexto que la realidad o la gente en general no nos va a llevar hacia allá. O sea, mm, socialmente hay un contexto de sobrevivencia y que es por naturaleza. O sea, aquí nadie quiere morirse y porque estamos mm, programados para sobrevivir, punto. totalmente, Entonces, sí. ¿cómo lo hago yo hoy día para entrenarme en la pandemia y dirigir mi foco hacia lugares que me permitan, como dijiste tú, crear y que me permitan avanzar? Perfecto, mira, bien Pablo, la pregunta. Yo lo primero que te quisiera decir en esto es que hay que tomar conciencia de algo, que es súper simple. Todo lo que observamos, a veces no nos damos cuenta y nos terminamos involucrando, o sea, nos enfocamos, sin darnos cuenta. Y todo lo en lo que nos enfocamos está programando nuestra mente, la está entrenando. Por lo tanto, tú te puedes entrenar consciente o inconscientemente. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo estoy mirando las noticias, por ejemplo, en lo colectivo, la pandemia, tengo que tomar conciencia que estoy entrenando mi mente en ese momento. Ujú. Que cuando hablo con gente que está asustada, yo estoy entrenando mi mente. Entrenándola quizás para algo positivo, entre comillas, o para algo negativo, entre comillas. O sea, lo primero es tomar conciencia que todo lo que yo digo, todo lo que yo siento, todo lo que yo observo, termina siendo un entrenamiento. Eso Déjame ver si estoy como captando una idea, porque lo que mm, se me vino a la mente fue lo siguiente. No sé, me lo llevo a un caso personal, ¿ya? Todos los días espero quizá el conteo de personas infectadas con coronavirus para ver ujú, cómo está la situación. sí, Entonces quizás yo me estoy entrenando todos los días a conectarme quizás como con un estado interno de desesperación o como de crisis o de angustia en base a cómo va evolucionando esto y me he ido acostumbrando en exacto. la pandemia quizá a eso y eso se ha ido arraigando dentro de mí y ya como que es parte de la frecuencia también con la que yo vibro en el día a día, porque además también lo veo en la mañana, entonces quizá se queda dentro de mí. ¿Va de la mano de eso? En la medida que tú no te des cuenta y no estés en la observación, sino que caes en el foco en forma automática,
te estás entrenando. Si te das cuenta y dices, voy a ver esto, pero con una equidistancia armónica, ya voy a explicar lo que es equidistancia armónica, puede que tú estés observando y dices, ok, interesante, pero no entra tu energía en eso, por lo tanto, te mantienes como un poquito más lejos. Ahora, si todos los días lo haces durante un periodo, ya sabemos lo que ocurre, termina siendo un hábito. Y si Forma un termina hábito, siendo un claro, hábito, termino poniendo tu energía ahí. ¿Ya? claro. Mira, utilicemos lo que es percepción selectiva, ¿cierto? Percepción selectiva dice, tu mente se interesa en lo que tú le dices que es de tu interés. Entonces, si yo todos los días a mi mente le voy diciendo, veamos las noticias, ¿ya? O el reporte diario del Ministerio de Salud, o todos los días en la mañana busco hacer desayuno, ¿cierto? Un desayuno rico, con X características, le estoy diciendo a mi mente, esto me interesa. Y lo que hace Ujú, tu mente es empieza a ver todo aquello que tenga relación con lo que tú le estás diciendo que te interesa. ujú. Y entonces filtra, ¿cierto? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero encuentro que es un súper simple y buen ejemplo porque lo he probado en todas las conferencias y en todos los talleres y en todo, en Prosperity. ¿Qué quiere decir? Que a ti te gusta un auto, un carro para nuestros amigos mexicanos, si te gusta un carro, un auto, ¿cierto? En una tienda, en un lugar, y tú te encanta ese auto, es rápidamente una señal que le das a tu mente y dices, esto me interesa. Luego tu mente dice, mi bello amo, como si fuera el bello genio de la mente, ¿no? Mi bello amo le interesa este carro, este auto. Luego va por la ciudad y la mente empieza a dirigir su foco a todo lo que tiene que ver con ese carro o al carro mismo, por lo tanto lo empezamos a Ujú, ver más seguido, que eso yo siempre le claro. pregunto, ¿cuántos de ustedes ha visto un auto que les interese y después lo empiezan a ver más seguido en la ciudad? Todos me levantan la mano. O ve todo aquello que puede financiar ese carro o ese auto, o ve aquellos amigos que tienen ese auto, o tú te empiezas a acordar que ese auto lo tiene X persona, y empiezas a ver todo lo que tiene que ver con relación a eso. Luego tu mente empieza a crear una realidad. Mira, porque todo lo que no tiene que ver con ese carro es como que pasa a segundo plano o se ve borroso. Esto lo viene entrenando nuestra mente y cerebro desde que somos cazadores. Cuando teníamos que ver la presa en medio del follaje de los árboles y teníamos que distinguir entre las ramas, las hojas y la presa. Entonces la mente empezó a separar lo que no le interesa de lo que sí le interesa. Es un entrenamiento que tiene cientos de miles de años. Entonces, de alguna forma, eh, lo que tenemos que tener presente es que si yo a mi mente le estoy diciendo esto me interesa, ya empezaste el proceso de enfoque inmediatamente. O sea, tu energía está puesta, tu psiquis pone ahí y empieza como a hacer esto. Entonces, pongamos el fenómeno al revés ahora. Suponte que tú todas las mañanas te centras en que quieres salir, abrir los ventanales en tu departamento, en tu casa, donde sea, y respiras aire fresco. Viene temprano en la madrugada. Yo le estoy diciendo a mi mente que el aire es importante para mi vida, el aire fresco. Y que la salud quizás es importante para mi vida. Entonces, en vez de irte al foco de la enfermedad, de la pandemia, la mente empieza a buscar todo aquello que tiene que relación con la salud. Y en vez de ir a la crisis, vas como a la creación de tu salud. Y ahí pasaste de un enfoque crítico, entre comillas, que te va a afectar negativamente, te pone ansioso, angusto, a filtrar toda la realidad que tiene que ver con salud. Entonces empiezas a mirar un árbol que tiene una manzana, empiezas a mirar el pasto bello, empiezas a tomar agua. La mente te está diciendo, a mi bello genio, a mi bello amo le interesa esto. Y empieza a ver toda la información, todo el registro de realidad que está asociado con eso. Me acordé de el tema Mm, de filtrar la realidad y de hecho de la relación que tiene eso con la ansiedad al final, ¿cierto? O sea, si nos despertamos en estos días de pandemia pensando en que nos vamos a encontrar con el virus, nos vamos a contagiar, le va a pasar algo a algún familiar, eso mismo va a generar que estemos con ansiedad, ¿cierto? Vamos a estar todo el día quizás estresados y como hablamos antes, o sea, nos vamos a acostumbrar quizá a habitar en ese estado interno y todo empezó simplemente porque yo estaba enfocándome activa o pasivamente, ¿cierto? totalmente, totalmente. En ciertos aspectos de la realidad. Entonces, habiendo también como recapitulado en mi mente el tema del programa de la rutina y todo eso, quizá hoy día hay que enfocarse en lo que viene hacia adelante
y cómo me quiero sentir en el futuro y qué quiero crear para mi futuro. Y Totalmente. siento que un buen comienzo tiene mucho que ver con con lo que hablaste, perdón, recién, del tema de levantarse en la mañana y ver qué quiero crear yo. O sea, no pude tener otra imagen que fuese como levantándome contento viendo lo que iba a crear cuando dijiste eso y me preguntaba qué distinta sería mi vida o qué distinto sería mi día si yo lo partiese así. En vez de Totalmente. estar viendo como qué pasó, qué noticia hay, qué pasó en Twitter, como eso le da al día una connotación completamente distinta. Y quizás como pequeñas acciones como esa pueden intervenir completamente tal como en el foco que tengo durante todo el día. Es que O sea, así de poderoso. esto es como cuando entras a Inspira, ¿cierto? Al centro y haces el programa El Balance, ¿sí? Y tú empiezas a entrar como en una frecuencia vibratoria que tiene que ver con la salud, con nutrirte, ¿ah? Todo eso. Y cuando ustedes hacen ese programa, yo me acuerdo cuando lo hice, comencé a entrar en un terreno donde mi mente estaba enfocada, filtrando obviamente realidad o creando una realidad nueva, si lo queremos ver de distintas formas, que era la salud. Y entonces empiezan a ocurrir que es más fácil entrar en los hábitos, se van sumando hábitos positivos, entras como en una conversación, ¿no? Y entras como a Mm, crear una realidad. Entonces, yo me acuerdo que, claro, al principio cuesta, porque obviamente, y aquí vamos a hablar de un tema del enfoque que es súper importante, pero al principio cuesta un poco porque hay hábitos antiguos, ¿cierto? Pero a medida que tu mente la vas orientando hacia los hábitos nuevos, no a eliminar los antiguos, sino que a crear nuevos hábitos que desplazan los antiguos, empiezas a entrar en un terreno que cada vez se te va haciendo más fácil. Y empiezas a mm, crear una realidad totalmente distinta. Entonces, yo creo que el programa del Balance, por ejemplo, uno de los grandes beneficios que quizás no están escritos como directamente, es que aprendes a entrenar también tu mente, ¿no? Cuando tú nos decías, a ver, pero ¿tengo hambre real o no? ¿Cómo identifico el hambre real del falso, no? Que, por ejemplo, si tengo ganas de comer algo específico, no estamos frente a un hambre real, porque en realidad es una como es como que quiero una adicción o el chocolate o tomarme algo pero específico versus nutrirte. Entonces, como que hay mil mecanismos que van operando, ¿no? Pero que al final tu mente va creando una realidad que está asociada a tu intención, que sería como enfocarse. Porque la energía, cuando hablamos de poner energía, estamos hablando de poner intención en el fondo, ¿cierto? En lo práctico. mm. Entonces, aquí quería decirte algo que es una estrategia que, a partir de lo que acabas de decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero en el fondo, nosotros tenemos como dos posibilidades. Suponte que yo tengo un defecto, ¿ya? Y mi defecto es, ponte tú, fumar, ¿ya? Ese es mi defecto, ¿ya? Lo voy a poner como defecto, ¿ya? Tengo un Un hábito hábito negativo, no ¿ya? constructivo, quizás. No Claro. constructivo, algo así, ¿ya? Pongámosle el nombre No ahí, pero saludable. no No saludable. saludable. Yo puedo tener mi mente enfocada en dejar de fumar o en crear salud. Si mi mente está enfocada en dejar de fumar, como la mente genera imágenes, todo pensamiento es una imagen, la imagen que se me viene es el cigarro. Por lo tanto, estoy yendo en dirección a fumar más aún. Si mi mente está enfocada en salud, la imagen que se me viene es salud. Por lo tanto, voy en ruta hacia crear salud en mí. Entonces, aquí vemos el poder del enfoque. Estoy dejando atrás la observación, sino que estoy poniéndome enfoque. Enfócate en lo que funciona porque funciona. Es porque es importante enfocarte en tus virtudes, en la virtud que desplaza el defecto que tú quieres dejar. Es decir, yo me enfoco en la virtud, no en el defecto que quiero dejar, sino en la virtud, y ese desplaza el defecto. Ujú. Entonces, yo tengo que observar mis defectos en la vida, pero me enfoco en las virtudes que desplazan esos defectos. Ahí pongo mi intención y mi energía. No sé si me expliqué con eso, es como desplazamiento el efecto. Sí, o sea, no sé, por ejemplo, supongamos que soy una persona que le cuesta tener relaciones. Ya llevo al plano pareja, por ejemplo. Entonces yo puedo enfocarme en que no quiero que me rechacen Ujú, o puedo enfocarme en quiero crear una relación amorosa y conectada de largo plazo. totalmente. Y es completamente distinto, ¿no? O sea, uno viene como desde el miedo, desde la distancia, desde lo que podría pasar eventualmente, cómo me Ujú, restringo, los bloqueo, y el otro viene como desde un fluir nomás, hacia una oportunidad que se está abriendo. Siento yo que esa es como totalmente. la carga energética, Por ¿cierto? eso a veces en las relaciones de pareja tenemos que buscar una distancia que está más asociada a crear un espacio nuevo y reprogramarnos. Es como ver a tu Mm, pareja de otra forma.
Y eso significa que muchas veces, y esto me ha pasado en los coaching y me ha pasado en mi vida, digamos, que muchas veces digo, ya, estoy atrapado en esta inercia. Ya mi foco está en verle el defecto, el defecto, el defecto, el defecto. Y todos hemos vivido eso alguna vez, ¿no? Y entonces en un momento dices, ¿sabes qué? Tengo que parar el patrón, tengo que parar esta repetición, esta inercia. Y la única forma que te queda es salirte un poco de eso y volver como primero buscar un espacio, no es broma. Y en ese espacio empezar como a buscar una tranquilidad, una paz y empezar a reconfigurar la manera en que estás viendo a tu pareja y empezar a verle las virtudes. Y Mm. eso toma tiempo, ojo. Esa táctica yo la he usado hartas veces en mi vida. Y a veces resulta que verle las virtudes es como que te vuelves a encantar. ¿Eh? Toma tiempo, no es fácil. Pues sobre todo cuando hay mucha emocionalidad de por medio y ha durado mucho tiempo el Mm. momento de tensión. Tanto tiempo llevas en tensión, por lo menos te vas a demorar en salir tanto tiempo de ahí y ver con otra mirada, ¿no? Pero hay veces que funciona mucho eso, ¿ya? A veces las Pensando conversas... que puede ser muy poderoso, en verdad, en cualquier decisión de largo plazo. Sí. Porque, claro, y lo veo como en el tema pareja, en el tema Ujú. sexual, por ejemplo. Como todas las relaciones parten con un interés muy grande, como esto es algo nuevo, novedoso, entretenido, pero va pasando el tiempo y ya quizá no está esa magia que era la chispa Exacto. inicial. O sea, partí un proyecto, empecé a emprender, por ejemplo, y tenía una pasión, iba hacia allá, y bueno, las cosas no salieron de la forma que yo pensé, empezaron a Ujú. aparecer las frustraciones, las caídas, entonces me empiezo como a desenamorar un Mm. poco del proyecto. Entonces, siento que el foco es una herramienta que nos deja apreciar de lo que tenemos otras aristas y da la posibilidad de irse enamorando continuamente. ¿Se entiende? Totalmente, sí. Y Yo eso, creo y que eso como eso, ajá, muy valioso, en verdad. es que Como eso, dale, Rodolfo, perdona, te interrumpí. porque no te deja, como, o sea, no te obliga a cambiar tu realidad. Ujú. Porque estamos en una sociedad un poco consumista en el sentido de que ya, algo no me gusta, busco algo nuevo. ¿Mm? Entonces, me compré la polera, ya no me queda buena, me compro otra polera. Tengo una relación, entonces termino una relación, Como la, parto una la- nueva la estrategia de relación. la sustitución, digamos, sustituirlo. ¿Sí? Desechable. Sí, Exacto, pero siento que el tema del foco y al nivel que lo llevaste en la conversación, te deja entender que al final la realidad es la realidad nomás. No es ni buena ni mala, ni tiene por qué cansarme, ni tiene por qué entretenerme. Al final yo decido en qué me quiero enfocar. Y es como un poco totalmente, liberarse de su propia prisión. Y acá empezamos a entrar totalmente. como en un tema casi como de existencial, ¿no? Pero al final es como enamorarse un poco de la vida y de cómo la quiero vivir. Y de hecho, lo que te quería preguntar, que se nos ha ido muy rápido el tiempo, eh, Sí. es cómo aplicarlo hoy día en el término del coronavirus. O sea, ¿en qué me enfoco hoy día? Eso te quería preguntar. Son dos preguntas en realidad. Una Sí. como asociada a las personas naturales, a las Ujú. personas de la vida normal de la Sí. calle. ¿En qué se pueden enfocar hoy día esas personas? ¿Ya? Y también te Mm. quería preguntar en términos organizacionales. Mm. Te quería, como, ¿cuáles Súper. son los dos enfoques que podrías sugerirle tú a estas personas que hoy día quizás están pasando por una crisis y si nos están escuchando se van a dar cuenta que están en una crisis, así que pueden hacer algo al respecto? Totalmente. A ver, en lo que es personas naturales, yo lo que recomiendo hoy día frente a la pandemia, y no solo la pandemia, también la crisis económica que la gente está sintiendo, ¿ya? Lo primero es que existen dos estrategias en esto. Como llevar los dos escenarios. Estoy siendo súper extremista, pero es para poder ejemplificarlo. Existen dos escenarios en tu vida. Uno es sobrevivir o luchar, que significa replegarte, ¿no? Y otro es salir a crear, ¿no? Dos escenarios. Sobrevivir, crear, para que lo pongamos Eso bien va para simple. otro programa, pero muy Para- buenos temas. Sí. y son potentes. La estrategia de sobrevivir generalmente es reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver bien biológicamente, pero ¿es reduccionista en qué sentido? Es celular. Mira, las células tienen una inteligencia basada en algo binario, si lo quieres ver así, ¿ya? Una es que cuando hay momentos de adversidad, buscan sobrevivir, ¿ya? Si el entorno es ácido en el cuerpo, la célula está buscando sobrevivir, ¿cierto? Si es que es una célula sana, entre comillas. Ujú. Y cuando el entorno es favorable, se reproduce, o sea, creación. ¿Mm? Entonces, eso lo podemos llevar también a un ser humano frente a la pandemia. Yo tengo dos posibilidades, o sobrevivir, que es una estrategia válida cuando la amenaza es real, ¿ok? Es válido, digamos, o sea, hay momentos que la sobrevivencia nos sirve perfecto, se nos viene un depredador y arrancamos de él y corremos como no hemos corrido nunca en la vida,
porque la adrenalina se inyecta y nos da potencial, ¿cierto? Y podemos correr como Cortisol y nunca. toda la hormona de la Claro. sobrevivencia, pero sí, 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 sí. Y por otro lado está la amenaza que no es real, que es más bien psíquica, que es donde creo que hay que entrar en terreno hoy día con la pandemia. Entender hasta dónde es un hecho real, que es, el virus existe, hay gente muriendo, hay protocolos que seguir, porque hay realidad, independiente que en algunos lugares se hable de que esto no es real y que puede ser cualquier... Nadie niega la existencia del virus, más o menos. Lo que sí pueden negar es la intensidad, la cantidad de muertes, el miedo que... O sea, la amenaza que es relativa, por decirlo así, está en cuestionamiento. Ujú. Pero de que hay un virus, hay un virus. ¿Ya? Entonces, la pregunta para un ser humano común y corriente que está en su casa, que está viviendo este tema y que no puede entrar en terrenos de teoría de la conspiración o lo que sea, no tengo idea, es, ¿qué hago yo con esto? Digamos? ¿Qué hago yo con esto que es bien fuera de mi círculo de influencia? Es algo que llegó. Entonces, lo primero es decir, ¿sabes qué? Si me entro en una estrategia de sobrevivencia, lo más probable es que me ponga en una reducción. Si entro en una estrategia de creación, lo más probable es que abra nuevas posibilidades. Y abrir nuevas posibilidades es un proceso adaptativo para el futuro de mediano y largo plazo, más beneficioso que entrar en sobrevivencia, que es una estrategia de corto y que después, cuando se active todo de nuevo, vaya a estar todo contraído, no vaya a poder, de alguna forma, lo estoy mostrando metafóricamente, no vas a poder echar a andar motores porque estás en el miedo. Ujú. Entonces, lo que yo le pediría a la gente es lo siguiente frente a la pandemia. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago, y que me reinventa? Y digo, esto es una oportunidad. Por ejemplo, los emprendedores, mi negocio se detuvo, ok, pero entonces, ¿qué hago hoy día para generar un nuevo negocio? Y el día de mañana, activándose la situación económica, vas a tener un negocio que era el que venías antes de la pandemia y vas a tener una nueva posibilidad de negocio que es el que creaste durante la pandemia. Entonces, ¿Cuáles son las es necesidades nuevas, por ejemplo, cierto? Que se exacto, están abriendo en exacto, base a esta crisis, claro. totalmente. Por ejemplo, hay gente que, voy a poner un ejemplo súper concreto, pero hay gente que tenía un restaurante y dijo, tuve que cerrar. Y vio una máscara de la Universidad de Chile, por ejemplo, un formato, compró una impresora 3D y se puso a hacer máscara. Esa historia me llegó hace poco, que es real. Y hoy día ya no es una impresora 3D, son tres las que tiene esa persona y está generando ingresos. Y ya tiene Mm, dos posibles negocios para el futuro. Eso es crear, es unir, es sumar, no restar. ¿Mm? ujú. Y las empresas, en ese sentido, yendo a la segunda parte de tu pregunta, las empresas, Rodolfo, para mi experiencia, es que son un conjunto de mentalidad colectiva surgida por un grupo humano. Por lo tanto, la filosofía de una empresa que quiere realmente generar un proceso de éxito, tienen que evaluar dos factores. El primero es que si entran en la sobrevivencia, igual que los seres humanos, van a poder subsistir hasta un cierto momento. ¿Mm? Pero te aseguro que hay otra empresa que en vez de estar en sobrevivencia está creando. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quiero entrar como organización valóricamente hablando? ¿Quiero aprender a crear procesos adaptativos, una transformación, donde me voy haciendo cada vez más fuerte, donde me voy haciendo cada vez más sustentable? ¿O quiero pasar planeando esta crisis? En mi experiencia y en lo que he visto en las empresas que tienen la capacidad de adaptarse rápidamente, que son ágiles en la adaptación y Ujú. generan nuevos escenarios, nuevas posibilidades, son empresas que aprenden de las crisis y por lo tanto se van fortaleciendo crisis tras crisis y le dan sustentabilidad al negocio. En cambio, Ujú. las que aprenden cómo reducir y hacer más de lo mismo, que achicarse y apretarse y todo, después esa empresa a la siguiente crisis no tiene capacidad de subsistir. Entonces es un problema de sustentabilidad. Otro gran tema, adaptarse al cambio. Totalmente, la Van adaptación saliendo. al cambio. Un tremendo tema que al que estamos todos desafiados. Yo creo que aquí nadie se salva de este desafío, tanto como organización como pequeño emprendedor o persona natural. Yo creo que estamos todos desafiados. Y ojo que el miedo puede ser tu socio o puede ser tu gran enemigo, en el sentido Mm, que te puede detener o puede ser el que te ponga en alerta positivamente hacia la creación. Ponte a crear y ser ágil. ujú. Entonces, yo creo que las empresas es como similar en términos que las personas naturales, en otras palabras, solo que es una cultura la que vas creando
Y esa cultura, después, la gente que va entrando a esa empresa, si tiene la cultura de crear en momentos de crisis, ser ágil, la gente que entra a esa empresa adopta esa mentalidad. Entonces también estás atrayendo gente con capacidades diferentes al que siempre restringe. ¿Mm? Eso no quiere decir que no Oye, haya que tomar medidas, digamos, pero es como hacia donde dirijo mi foco. te iba a proponer, si te parece dejar de tarea, que las personas se empiezan a cuestionar hoy día, ¿en dónde está mi foco? Ujú. O sea, si yo tuviera que parar el tiempo hoy día, desde que inició este proceso, esta crisis, esta pandemia, ¿en qué me he enfocado yo? Y preguntarse a futuro en qué me quiero enfocar. Y tal vez aterrizarlo en acciones como tan sencillas como levantarme todos los días y decir como cuál es la oportunidad hoy día, voy a tener un día excelente, o en elementos más profundos y más de introspección, que a mí por lo menos me llegó mucho a la última parte de lo que hablaste. O sea, como cuestionarse en verdad, ¿estoy sobreviviendo o realmente estoy viendo una oportunidad acá? Eh, y qué es lo que se abre en realidad para mí y para el futuro. Entonces, creo que esto da para reflexionar bastante. Y quizás no solamente llevarlo al terreno de la pandemia, sino que al final de cualquier área Exacto, en la vida en general. exacto. Porque siento que la mente muchas veces se cuenta que, claro, tiene control de las cosas y que todo esté estable. Y en realidad, como vimos antes con el tema de las parejas, el tema de los proyectos, el tema de los negocios, todo va cambiando. Totalmente. En- entonces, un desafío es como desapegarse un poco de esa estructura mental, darse cuenta que las cosas van a cambiar y en ese momento elegir en qué me quiero enfocar, decidir en qué me voy a enfocar y Qué voy a buen dirigir mi punto. energía para seguir avanzando. Esa tarea, ¿te Qué parece? buen punto. Me parece buenísimo. Los budistas, solo para cerrar este punto, los budistas tibetanos tienen tan incorporado que todo es transitorio y por eso hacen los mandalas, estos con polvitos de color y hacen una figura gigante, que te están Ujú, construyendo durante un mes. Y en un momento agarran un pincel y la empiezan a deshacer. Y es porque dicen que el apego a la estabilidad es un enemigo de la realidad, porque la realidad todo es transitorio, todo se va moviendo, todo es dinámico. Entonces, en el fondo, en nuestra mente tenemos que entrenarla para entender que la realidad es dinámica, que se mueve todo el tiempo y hay cambio todo el tiempo. Entonces, me parece espectacular que tú digas eso, Rodolfo, y decirte, hacerte consciente simplemente de que ya tu mente debe entender que todo cambia. Solo hacerte consciente de eso y como todos los días puedes ir creando un nuevo escenario. Entonces me parece extraordinario el ejercicio que estás dando, ¿sí? Y incluso pueden partir con este mismo video. ¿Dónde estuve enfocado mientras hablaba José, Rodolfo y José Ignacio? ¿En qué estaba enfocado yo? ¿En pelearme con que no es así o en abrir una nueva posibilidad? ¿Ah? ¿Estaba ujú, defendiendo mi escenario histórico o estaba abriéndome la claro, posibilidad? ¿Mm? Así que está muy claro. bueno. Me parece espectacular, Súper. Rodolfo. Entonces, mira, dejemos esa tarea propuesta y quería preguntarte si, para ir cerrando el tema, quisieras decir algo como últimas palabras con respecto a esto, que se nos fue muy rápido el tiempo. Sí, Pero también se abrieron varios temas que podríamos abordar en totalmente. los siguientes episodios, así que muy contento con eso. Sí, mira, fíjate que con lo único que quisiera cerrar es como, es más importante la habilidad de darle el sentido que tú quieres a la realidad que la realidad misma. Mm, O sea, si tenemos la capacidad de desarrollar la habilidad de crear nuestra propia realidad, dando la interpretación o darlo en el sentido que nosotros queremos, es el poder más grande del ser humano, yo creo. Que es como somos seres conscientes de nosotros mismos y podemos por lo tanto darle una interpretación a la realidad que nos abra posibilidades y eso nos hace creadores bien divinos, para ponerlo así. ujú. Qué Ujú. fuerte. Siento que si se interioriza, da como para empezar a, a Es cuestionarse potente, cómo nos enfrentamos a la vida. Así que, pero puede ser un tema que podemos seguir desarrollando. totalmente. Gracias por ese último comentario. Gracias a ti, Y Rolf. nada, también agradecerle a nuestros amigos que vieron este programa e invitarlos también a suscribirse a los canales, ¿cierto? Al Exacto. canal de José Ignacio, también a mi canal. Y también dejarlos invitados ahí a estar atentos a un próximo episodio de Mente Virtuosa. Entonces, Muchas gracias a todos. Vamos a poner, quizás podemos dejar en este video que va a estar en los canales de ambos, de Rodolfo Álvarez y José Ignacio Oñate. Vamos a dejar quizá podemos dejar algún link o algo que tenga que ver con la meditación, algunos links que tengan que ver con cosas que te pueden apoyar a lo que hemos conversado hoy día con Rodolfo. ¿Les parece?
Y recuerden la campanita de la notificación también, no solo suscribirse, para que cuando subamos un video les llegue el aviso, ¿cierto? Así Ujú. que gracias, Rodolfo, por las buenas preguntas. Hoy día hiciste más de rol de entrevistador tú, sí que Sí, maravilloso. entrevistador, Después me me va a tocar gusta, me entrevistarte gusta. nuevamente. Y eso es muy bonito porque vamos intercambiando, como representando las distintas preguntas que quizás buscamos representar como todas las inquietudes de todos, ¿sí? Y déjenos las preguntas debajo de este video en los canales, en cada canal, para que podamos ir direccionando nuestros siguientes episodios. Sí, eso, y si que tienen algún tema de interés también, exactamente que lo comenten, porque así vamos Exacto. abordando esas temáticas. Y visiten Así la página de que, Rodolfo, que es muy buena, tiene cosas bien interesantes ahí que ha ido desarrollando él y Inspira, así que vayan por ahí también, que tiene mucho material. muchas gracias, José. Vale, Así Rodolfinho. que, ya pues, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate, José, que esté muy Un bien. abrazo y que Un estén abrazo muy para bien, ¿sí? todos. Chao, chao. Chao, chao.